Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Kintsugi capítulo 18. Lemnos, el sol lo fulminaba, como si Apolo detestara cada instante en que no se secaba el sudor de los ojos. Tragó saliva, mirando a la distancia reluciente. Era el peor día del verano y él estaba allí, con su familia, navegando a la deriva por los océanos. Era un bote pequeño, uno que habían logrado azotar juntos con años de trabajo y contactos. Era un hombre joven, físicamente alto, aunque delgado. Tenía los labios resecos. Habían bebido el último trago de agua el día anterior. Se giró hacia su hermana menor, la joven temblando contra la pierna de su padre, con el estómago rugiendo. Era demasiado joven para emprender semejante viaje, si las condiciones no lo exigían. Su madre gobernaba el bote. Le tocaba remar y mantenerlos a flote, pero le temblaban los brazos por el esfuerzo. Llevaba horas en ello. El cabello se le pegaba a la cara, mojado por la niebla del mar. Su padre y bueno, el hombre estaba de mal humor como siempre, con la mirada ceñuda en el asiento del bote. Estamos estancados, dijo su padre, el hombre malhumorado mientras se curaba una llaga en su dedo calloso. Padre, intentó de nuevo. Silencio, muchacho. Nunca debimos haber salido de casa. Padre, habríamos muerto. Frunció el ceño, enfrentándose por primera vez al hombre mayor. Lo miró con enojo y por primera vez, lo encontró deficiente. Había enfermedades en casa, familias quemadas y nuestras cosechas habían fallado otra vez. Resopló, sintiéndose fatal por lo que dijo. Lo siento, susurró. Su padre parpadeó y por una vez pareció mirarlo con un poco de respeto. Soy yo quien se comporta como un niño. Sé que tienes razón, pero ese lugar había sido el hogar de nuestra familia desde la época de mi abuelo. Papá. Todos se giraron hacia la pequeña niña, que estaba mirando a lo lejos. ¿Qué es eso? Todos se giraron y contemplaron una isla, la primera isla que veían desde su viaje. Tierra, susurró su madre, tierra. El hijo se mueve con rapidez, tomando el remo de su madre con suavidad, usando su nueva energía para remar aún más rápido hasta el muelle. Podía ver a alguien a lo lejos, una diminuta persona, agitando frenéticamente unas manos negras que supuso eran inexpresivas. No podía distinguir ningún detalle a esa distancia. ¿Puede vernos?, murmuró su padre. Había un destello en la distancia, como si la luz bailara sobre algo. ¿A quién le importa?, murmuró el hijo. Yo llegaré hasta allí. Él remó más fuerte. Estamos aquí para empezar una nueva vida. Una vida sin enfermedades ni cosechas arruinadas. El hombre mayor apartó la mirada. Lo compadecía, sí, pero su padre consideraba la tierra de su familia algo bendito y sagrado. No lo era. La tierra estaba casi blanca como un parche y la gente con la que vivían no era más que bandidos. Más de una vez sorprendió a un vecino robando lo poco que tenían de cosecha. No era culpa de su padre, pero las circunstancias eran horribles. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Necesitaban irse, este pequeño bote, su esperanza de un futuro mejor. Les había costado una eternidad convencerlos a él, a su madre y a su hermana, pero lo lograron. Un gran riesgo, uno que parecía estar dando sus frutos. Unos momentos después, se oyó un silbido y un grito, y una cuerda con un peso fue lanzada a su pequeño bote, haciendo que todos saltaran. Fue un milagro que la maldita cosa no le hiciera un agujero en su bote tallado. Dejó de remar, mirando a lo lejos. No podía oír lo que decía, pero el hombre en el muelle hizo un gesto exagerado para agarrar la cuerda, con otra sombra más grande a su lado. ¿Cómo lo hicieron?, parpadeó. Estaba a leguas de distancia, el humano estaba tan lejos en la distancia que parecía que podía pararse sobre su mano como una personita. ¿Cómo lo lanzaron tan lejos? No importa, agarra la cuerda, muchacho. Su padre se puso de pie, con los músculos tensos al agarrar la cuerda. Se sujetaron juntos, gruñendo ante la fuerza del otro lado. Debieron de contar con varias personas para ayudarlos a subir.
Ahora estaban cortando el agua, apoyando sus pies contra la proa de su pequeño bote. Bonito pájaro, murmuró su hermana. Su madre no decía nada, lo cual era inusual, pero tenía a su padre concentrado en cosas más importantes. Vamos, hijo, mantén el control. Tardaron 40 minutos, con las manos apretándole, pero pronto las desataron. Parpadeó al ver la mano que le pusieron en la cara. El hombre que tenía delante debía de tener su misma edad, 20 y pocos años. Llevaba el pelo alborotado, recogido con un paño que se había enrollado en la cabeza. Hola. Parecía que estaban en un aprieto. Parpadeó, mirando a su alrededor. Todas las casas estaban pintadas, una cascada de color inusual para él. Se detuvo en el muelle y vio que los caminos estaban aplanados y que tenían rectángulos de piedra colocados en ellos. Era recto y parecía liso a la vista. La madera bajo sus pies también era robusta. La mayoría se mecía con el océano, por lo que recordaba, aunque él y su padre no eran lo suficientemente adinerados como para viajar a los estados más grandes que conocía. Gracias, dijo. ¿Cuál es tu nombre, extraño? ¿Qué te trae por nuestro humilde hogar? El niño parpadeó, y su padre fue ayudado por un ¿Qué carajo es eso? Sus pensamientos se detuvieron al ver a un hombre imponente que ayudaba a su familia a bajar del bote. Eso no fue lo peor, sino que se arrodilló, tomó su bote y lo sacó del agua. El hombre corpulento lo inspeccionaba, tarareando mientras lo movía de un lado a otro. Su hermana lo miraba fijamente, parpadeando para ocultar el cansancio. La cuerda estaba enrollada alrededor de sus pies. Su padre era el hombre más corpulento que conocía, el más fuerte de su aldea, antes de que la enfermedad la asolara. Sin embargo, su padre apenas le llegaba a la clavícula. Su cabello carmesí era completamente antinatural, y sus ojos dorados parecían escrutarlo, observándolo con pereza. Extraño. El joven se giró, parpadeando con incredulidad hacia el hombre más joven. Observó que estaba bien alimentado y musculoso. Un poco más alto que él, pero apenas le llegaba a los hombros al gigante que lo seguía. La toga azul que lo envolvía era de alta calidad y estaba sujeta con un metal plateado en el hombro derecho. Su cabello danzaba, acumulándose alrededor de su cuello. Tenía una pequeña cicatriz en la punta del labio y ojos brillantes que brillaban tras los gruesos mechones de cabello que los cubrían. Se sonrojó un poco al ver la forma en que sonreía este hombre. ¿Te has comido la lengua, Bueno, pues me presento. Dio un paso atrás un poco, con los brazos abiertos como si fuera su sonrisa. Me llamo Krios y bienvenido a Lemnos. Toda la familia vaciló. Lemnos, susurró su madre, pero ¿y fue destruida, no? Krios parpadeó y miró al hombre más grande con una sonrisa. Escucha, necesitas salir más. Parece que estamos muertos. El hombre más corpulento se acercó a Krios, un extraño hombre llamado Ep. Su madre, sin embargo, lo observaba boquiabierta, sudando un poco. Su padre no estaba mejor. Espera, murmuró su padre, corría el rumor de que Lemnos se estaba reconstruyendo, pero, se giró y observó el cabello carmesí del hombre. Si los rumores son ciertos, susurró, entonces eso es. Finalmente habló, el pelirrojo cruzándose de brazos. Tragó saliva, preguntándose cómo era posible que un hombre con naturalidad fuera tan musculoso, aunque Krios, más pequeño, también estaba bien formado. Estaba demasiado concentrado en ello, como lo indicaba la forma en que su madre lo miraba. Tosió con torpeza, miró a su alrededor y notó que todas las personas que veía en el puerto vestían quitones de distintos tintes y parecían saludables. Algunos incluso estaban gordos. ¿Cuánta comida tienen?, pensó el hombre. Actúas como si fuera mi culpa. Son tú y tu gente los que no comercian con otros. Vamos, intercambiamos algunas cosas, cuando aparezcan otros comerciantes. Hefesto entrecerró los ojos con exasperación. Oye, el primo de mi papá nunca regresó, él fue quien hizo nuestros barcos de pesca. Haz unos nuevos, sonrió Hefesto. Lo hicimos. No fue nuestra culpa que se hundieran, dime, por fin. No. Debe ser construido por tus manos. Parecía una vieja discusión por la forma en que Krios puso los ojos en blanco. El joven los observaba fijamente, recordando a alguien que había sobrevivido a la destrucción de Lemnos. Le había enseñado a construir el mismo barco que trajo a su familia a través del mar, contándoles a todos sobre el titán que lo destruyó todo.
Era demasiado fantástico para considerarlo, y la mayoría desestimaba su historia como los delirios del borracho local. Él también había sido uno de ellos. Además, tenemos los mejores productos que puedes conseguir, sonrió Krios, guiñándole un ojo. ¿De qué otra manera obtenemos el nombre, la isla de los artesanos? Porque solo tú lo llamas así. La voz del pelirrojo gruñó como grava, sacudiéndole la columna vertebral de la mejor manera. El hombre tragó saliva, mirando alternativamente al guapo y al otro espécimen. ¿Qué era este lugar? Su padre pareció finalmente recomponer las piezas. Su madre dio un respingo, siguiéndolo mientras este lo agarraba del hombro y lo hacía caer de rodillas. Inclina la cabeza, muchacho, eres un olímpico. ¿Qué? Susurró. Entonces el nombre se grabó en su mente nublada. Como Hefesto. Otras historias hablaban del dios que luchó contra Atlas en Lemnos, pero al igual que el lunático delirante que describió su destrucción, muchos interpretaron este otro relato como una fábula. Una ficción del trauma de perder su hogar. Su pobre amo nunca les creyó, y se lamentaba de la pérdida de su familia. Muchos se inclinaban a estar de acuerdo con él. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que los dioses defendieron a alguien? Esto no era bueno. El niño se estremeció al recordar todas las historias desastrosas. No se sabía mucho de Festo, solo que era un ermitaño y nunca salía de su casa. Levantó la vista vacilante al oír un ruido extraño. Cuando por fin los vio, se estremeció levemente ante la carcajada que siguió. Krios empezó a reír, señalando a Hefesto. El señor de las llamas sacudía la cabeza y se cubría los ojos. No tiene gracia, Krios. Lo gracioso es cómo te incomodan. Uno pensaría que te acostumbrarías. O sea, mamá prácticamente te estaba metiendo tributos cuando construiste ese templo para todos los niños huérfanos. Hephaestus se volvió hacia la nueva incorporación a su isla. Era obvio que habían llegado para quedarse, a pesar de lo menospreciados que estaban. Se giró hacia el joven y asintió. La sonrisa de Krios se desvaneció, revelando una expresión más tranquila y dispuesta. ¿Qué necesitas, jefe? Consígueme a tu tío. Asegúrate de reunir a los demás para esta gente. El padre del niño miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¿Realmente? Has llegado hasta aquí. Mientras estés dispuesto a ejercer tu oficio y obedecer nuestras leyes, no hay razón para que no te quedes. Dicho esto, es mejor ver dónde podemos ubicarte en la primera parte. Además, el barco fue construido por las manos de tu hijo, ¿no? Todos asintieron. Entonces encontrará trabajo rápidamente. Nuestro comercio se ha debilitado sin medios para salir de la isla. El estómago de la pequeña niña rugió, haciéndole suspirar. Todos deben tener hambre. Por favor, síganme. Todos lo siguieron vacilantes, con el estómago revuelto ante sus sospechas. Para su sorpresa, esto no era un pueblo, sino un puerto. Los edificios estaban llenos de gente vendiendo pescado, un almacén de redes y un montón de herramientas que su padre no reconoció como de granjero, ni él tampoco. Era como si un pequeño pueblo hubiera sido reconvertido. Uno de los hombres mayores que ataba una red se giró hacia ellos, parpadeando. Su sonrisa se iluminó al ver al dios. Señor Hefesto, buenos días. Veo que has pescado una buena presa hoy. Me preguntaba qué hacías cuando me pediste prestada esa cuerda. Te lo agradezco, dijo Hefesto. Lo dejé en el muelle como me pediste. Bien. Esta maldita cosa es demasiado pesada para moverla yo solo, así que eso lo hace más fácil. Planeamos ampliar ese muelle para barcos más grandes, así que necesitamos la cuerda. Lo sé, dijo Hefesto con sarcasmo, tomando un poco de pescado. Solo lo habéis discutido unas cuantas veces. El hombre mayor se sonrojó levemente y rió levemente al ponerse de pie. Era corpulento, con la cabeza calva cubierta con un trozo de tela para protegerse del sol. No llevaba prenda de abrigo, pues el quitón le caía a la cintura. Era una forma extraña de llevar la prenda, pero considerando el sudor que tenía en los hombros, quizá fuera por eso. Su gran estómago no hacía nada para ocultar los densos músculos de sus hombros y su brazo. Me llamo Tritín, encantado de conocerlos a todos. Supongo que tienen hambre, ¿no? Entró en el puesto y salió con un paquete de pescado crudo. Estaba guardado en una cesta tejida, y su olor a crudo le impactó la nariz. Si no supiera que comerlo así le haría daño de alguna manera, lo habría devorado crudo. Asegúrate de devolverme la cesta cuando puedas, puede oler muy mal si se deja sola y sin lavar.
Allí había suficientes peces para alimentar a toda su familia 2 veces. No podemos comerciar contigo, murmuró su padre. Parpadeó, observando el modo en que el hombre les hacía señas para que se fueran. El señor Hefesto te respalda, me basta. Es decir, no todo es gratis, pero sabemos lo que es empezar de cero. Come hasta saciarte hoy, descansa y recupera fuerzas. Puedes preocuparte por llegar a fin de mes cuando tengas los medios. Además, siempre pesco algunos peces extra para ofrecérselos a las ninfas del bosque. Eso debió ser lo más histérico que el joven escuchó, punto. Sin embargo, lo ignoró, mirando la comida que ahora tenía en las manos. Eso es peligroso, murmuró Hephaestus. El hombre tuvo la audacia de reír y sonrojarse mientras lo hacía, frotándose el vientre. Quizás, pero moriría feliz si me llevaran a su pequeño santuario. No podemos permitir que los chicos piensen que está bien que solo mujeres anden por esos bosques, ¿verdad? Hefesto puso los ojos en blanco y pasó junto a él. Se giró hacia la familia, el padre cargando el cubo. Disculpa mi rudeza. Mi nombre es Hefesto, ¿tuyo? Su padre fue el primero en hablar. Damasco. Esta es mi esposa Chloe y nuestros hijos Theo y Cora. Theo tragó saliva, sintiendo cómo se sonrojaba al ver a un dios de verdad. Había oído que se suponía que eran de otro mundo, hermosos, incluso delicados. Este hombre parecía haber luchado contra osos. Había cierta impasibilidad en su expresión, pero no pudo evitar sentir también bondad en su mirada. Se quedó en silencio, esperando que eso fuera suficiente para no aliviar la buena voluntad de Dios. Salieron del puerto, tomando un sendero que serpenteaba cuesta arriba. Miró a su alrededor y notó que seguían la línea costera en gran parte. Se fueron viendo cada vez más árboles, que finalmente se volvieron lo suficientemente densos como para formar un bosque en la distancia a su izquierda. Se giró, perdiéndose entre tanta vegetación. Su propia isla carecía de ella. Mientras subían la cima de la colina, parpadeó. Eso es, y Hefesto sonrió. Bienvenido a Poliocni. Se había construido un poco más lejos de la costa. Lo suficientemente cerca del agua como para verla, pero evidentemente no demasiado bajo en ese punto para un muelle adecuado. Las casas estaban construidas sobre cimientos de piedra y toda la comunidad estaba rodeada de elegantes muros de piedra, más altos incluso que el hombre que estaba a su lado. La variedad de colores era asombrosa. Incluso vio a algunos niños y adultos pintando las paredes con tintes extraños que aplicaban sobre pinceles de trigo crujiente. Era una vista tan extraña. Parecía que el océano saludaría a la ciudad, con el bosque rodeándola a ambos lados, salvo por una pequeña colina que la dominaba. Se quedó mirando, todavía cautivado por el color y los techos de arcilla. Es hermoso, susurró su madre. Sinceramente, él sentía lo mismo. Sin embargo, su apreciación se vio empañada por la idea de que parecían bien alimentados, en lugar de una crítica real del lugar. El suelo tembló un poco de repente, y su familia se estabilizó gracias al dios a su lado. ¿Estás bien? Todos parpadearon y asintieron. Bien. Le pido disculpas. Últimamente ha habido mucha actividad sísmica en toda Grecia. ¿Se vio afectada su vivienda? El chico asintió. Era un suceso extraño para todos, como una serpiente deslizándose bajo la roca. Esperaba que hubieran escapado a esa rareza, pero, por desgracia, no lo lograron. Aún así, no sabía qué significaba la palabra sísmico, probablemente algo relacionado con la Tierra. Lo siguieron colina abajo, observando a los desconocidos que se cruzaban. Algunos llevaban redes a la espalda, decididos a pescar. Otros, a los que notó, se dirigían hacia el norte, en la distancia. Llevaban herramientas que él conocía mucho mejor, pues eran las de su oficio. Esas son herramientas de granjero, murmuró su padre. El dios sonrió. Tienes razón. A nuestro pueblo siempre le vendrían bien más agricultores que ayuden a cuidar los campos. ¿Ustedes trabajan juntos? La gente de aquí sí lo hace. Su padre se quejó un poco. Ya lo había intentado con sus antiguos vecinos y admitió, no le había ido muy bien. ¿Cómo funciona eso? Preguntó su madre. Puedes preguntarle al consejo. Son ellos con quienes te reunirás. Se mordieron los labios, aunque ese hábito desapareció rápidamente cuando un centauro de verdad se acercó galopando. Era hermosa, incluso para Theo, su mitad humana. Había oído hablar de bichos raros que intentaban cortejar a los centauros. Agradeció no ser uno de ellos.
Llevaba el pecho cubierto con cueros de caza y llevaba una especie de bolsa de cuero a un lado. La parte trasera de su mitad de caballo estaba ensillada con muchas bolsas, todas repletas de todo tipo de hierbas y otros utensilios que nunca había visto. Ella parpadeó y lo miró, prestando especial atención a su hermana. ¿Recién llegados? Correcto, dijo Hephaestus. Los traía a la ciudad antes de ir a investigar el lugar. Tengo el presentimiento de que ha llegado otro. Cassandra le sonrió. Déjame llevármelos, Ep. Será mejor que vayas a ver qué pasa. Eres el único que es básicamente a prueba de fuego. Él asintió, mirando hacia una distancia más al norte. Ahí otra vez, murmuró. Esto se está poniendo feo, Ep. Este es el cuarto este mes. Se volvió hacia la familia y asintió con la cabeza en señal de respeto. Disculpen mi salida precipitada, pero hay otros asuntos pendientes. Cassandra los guiará. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenla. Ella forma parte de esta comunidad desde hace mucho más tiempo que yo. Ella puso los ojos en blanco, sonriendo a los recién llegados. Señora de los caballos, susurró la niña. Soy yo. Sonrió ella, adelantándose. ¿Cómo te llamas? Hefesto lo dejó así, su preocupación aumentó al sentir otro pequeño movimiento sísmico. Era una sensación extraña, pues conocía la tierra bajo sus pies. Había asumido que era volcánica, que la derivación que había hecho con Whis hacía tantos años ya no ventilaba ni absorbía presión. Sin embargo, al inspeccionar la piedra carmesí, estaba fría al tacto. Fuera lo que fuese, no era natural. Aún así, al menos no causó deslaves ni daños materiales. Un pequeño rayo de esperanza en lo que solía suceder. Corrió por el bosque, rodeado de numerosos espíritus, que le dieron la noticia que ya había adivinado. ¿Otro más?, murmuró. Sé que la gente agradecerá otra reserva de ceniza volcánica, pero aún así, las bestias de lava le resultaban bastante extrañas. Se tambaleaban, sin pensar en nada más que en la destrucción con la que interactuaban. Sin embargo, parecían incompletas, como si la lava fuera solo una cáscara. De cualquier manera, no importaba. Su línea mística no había sido tocada por la fuerza sobrenatural que los hacía salir a la superficie. Incluso había llamado a Demeter, y ella solo pudo decir que la Madre Tierra estaba inquieta por alguna razón. Pasaron una noche agradable, pero aún así fue una decepción encontrar una solución. Atravesó la línea de árboles, observando con furia a la bestia que emergía a trompicones de las rocas volcánicas que cubrían su isla. Si algo bueno tenían estas criaturas errantes, era su forma de excavar túneles en las regiones montañosas de Lemnos. Esperaba que sus secretos surgieran del rastro que habían dejado. Es cierto que sus investigaciones fueron infructuosas en ese aspecto, pero exitosas en otros. La criatura avanzó pesadamente, con la mirada perdida, como las demás. Suspiró y conjuró una serie de espadas. Perforaron a la criatura antes de detonar en una lluvia de fuerza. El cuerpo comenzó a desvanecerse, los agujeros abiertos no se cerraron hasta que finalmente cayó hacia adelante, muerto. Había visto criaturas así antes, no eran insensatas. Era como si estuvieran mal ensambladas. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a una, notaba que cada vez eran más fuertes. El cuerpo se estremeció, antes de reducirse a una enorme pila de ceniza volcánica. Ya es hora, murmuró. Había estado investigando estas criaturas por su cuenta durante un tiempo, usando ambas como razón para explorar un poco Grecia pero también para investigar a Némesis. A pesar de ello, ella no orquestó los acontecimientos que llevaron a Calliope, pero fue en gran medida la causa. Sabía exactamente con quién colaboraba. Eso, y que era una diosa. Era imposible que ignorara lo que había sucedido con sus propias acciones. Ella recibiría lo que le correspondía, y varios de sus aliados ya le debían. Si llegaba el momento de una confrontación, descubriría que sus propios contactos eran deficientes. Pero eso no importaba. Conjuró 2 pitos y una pala. Le llevó un tiempo, pero logró recoger suficiente ceniza para llenar los frascos. Respiró, sintiendo su conexión con la tierra. Hermes. El aire se estremeció con la aparición del dios de los mensajeros. Hefesto sonrió, sintiendo cómo las tumbas emplumadas lo llamaban. Mientras Hermes las llevara, jamás podría esconderse de él. No era como si supiera dónde estaba Hermes en todo momento, pero resonaba cuando estaba cerca. Le ayudaba a asegurarse de que nadie lo espiara.
Vaya, vaya, creo que es la primera vez que me pides en meses. ¿Qué tienes para mí, primo? Hizo un gesto hacia los pitos. Pitos. Se giró y miró las cenizas negras. Y cenizas. ¿De verdad que sabes cómo impresionar a la gente, lo sabías? Levantó el primer frasco y se lo dio a Hermes. Una entrega a Atenea. Asintió, tomando el dracma que apareció sobre él. Al recibir la segunda jarra, la sonrisa de Hermes se ensanchó. El otro es para Lady Hécate. Oh, ¿es usted, señora? Entrégaselo, dijo Hefesto secamente, necesito su experiencia en este asunto. Sabes que a Atenea no le gustará, sonrió Hermes. Hécate es la autoridad en todo lo divino y místico, no Atenea. Ella comprenderá la lógica de mi decisión. Hermes articuló lógica y desapareció. El embaucador intentó dejar atrás un fragmento de sí mismo, una forma de entrar cuando quisiera, pero fue aplastado por la propia divinidad de Hefesto. Otra vez, murmuró. Cambió de idea y colocó el resto de la ceniza en un pitos mucho más grande, casi tan alto como él. Normalmente lo habría puesto en frascos mucho más pequeños, pero tenía muchas ganas de ir a otro lugar. Se lo cargó a los hombros, pensando dónde guardarlo. De repente, se lo arrebataron de los brazos, obligándolo a darse la vuelta. Parpadeó, mirando fijamente a la ninfa rechoncha que había echado raíces para llevárselo. Ella parpadeó, mirándolo, antes de escabullirse por el bosque. Miró fijamente al espacio abierto, haciendo un gesto con las manos hacia los lados. ¿Qué diablos acaba de pasar? Pensó. El google de los diversos espíritus resonó en el bosque. Sabía que intentaban ayudar, pero aún así, al menos intentaron hablar. Podía oír la risa de Styx en su cabeza. Dijo que lo llevaría de vuelta al almacén en la ciudad. ¿Cómo es que puede alejarse tanto de su árbol? Preguntó. Depende de la ninfa, en realidad. No me importa lo suficiente como para involucrarme en esos asuntos. Era cierto. Los demás espíritus estaban tranquilos, disfrutando de su tiempo en el mundo más allá del suyo, aunque se apuntó mentalmente que debía ir a ver cómo estaba Flegetonte. Era un fuego salvaje y provocaba conflicto solo por diversión. No quería separarla de Ares, otra vez. Esa fue una imagen desagradable que preferiría olvidar. PFFF. Realmente no necesito esto ahora, murmuró Hefesto, ignorando las risas de su residente. Bueno, con la ninfa llevándose su carga, no había razón para demorarse. Sonrió, con ganas de volver a su mundo interior para hacer los últimos ajustes a su plan. El aire brillaba a su alrededor, con un color arcoíris brillando frente a él. Lo miró fijamente, con una expresión vacía e inexpresiva. Tú eres quien lo buscaba, con pensamientos como esos. Cállate, pensó Hefesto. ¿Aceptarás este mensaje? Preguntó una voz alegre. Sonrió al oír la voz. Aunque el brillo del aire no pareciera ser nada más, había llegado a saber con precisión quién era. La diosa del arco iris, Iris. A diferencia de Hermes, quien ocultaba mensajes físicos a todo el mundo, Iris era muy selectiva al elegir a quién ayudaba. Su manipulación de sus dominios era extraordinaria, permitiéndole transmitir mensajes en tiempo real sin importar la distancia o la dimensión, dentro de lo razonable, supuestamente. No ofrecía muchos servicios a nadie, lo que hacía que sus talentos fueran desconocidos incluso para personas como Zeus. Aunque, al parecer, su selectividad se debía más a la intromisión de Némesis que a la decisión de Iris. Cuanto más conocía a su adversaria, menos sentido tenía. Un momento, una figura de la justicia, al siguiente, un agente de la discordia, y con Iris, una auténtica zorra. Lo peor de todo, murmuró Styx, es que ella realmente es así de rencorosa. Volvió a centrar su atención en los colores brillantes y asintió. Lo haré, Iris, gracias. Pero una voz diferente resonó en su respuesta. Hefesto, he recibido tu regalo. El aire titilaba, creando una imagen de Hécate. Vestía de forma menos conservadora, su físico era visible. Llevaba un quitón y un velo, y su cabello era de un exuberante verde oscuro brillante. El quitón estaba tejido con una tela fantasmal, y la luz iluminaba sus curvas y su piel morena. Ya lo veo, afirmó, ¿qué piensas? Ella se giró, revelando una gota de ceniza suspendida en una variedad de círculos y sigilos místicos. Son construcciones, aunque no tejidas. Oh. Nacen espontáneamente de chispas de divinidad. Emociones que cobran forma a través de un poder puro.
Le tomó un momento descifrar de qué estaba hablando. ¿Entonces no fueron hechos a propósito? No. Piensa en ellos como ecos de lo que sea que haya pasado por la zona. Ah, eso. Los vestigios de divinidad que quedaron. La mayoría se convirtieron en flores o fenómenos extraños y duraron poco. Bueno, generalmente. La energía que puedo descifrar de estas criaturas es bastante inestable. Quienquiera que las haya conjurado es joven, de reciente formación. ¿Entonces un dios recién nacido? Eso no lo puedo decir. Ella hizo girar su mano y todos los sigilos cambiaron de forma y color. En realidad, la divinidad no es muy distinta a la tuya, pues está entrelazada con la naturaleza de algo más. Sin embargo, a diferencia de ti, está completamente mezclada. Una firma singular e indistinguible. Entonces, ¿un semidios? No. Esto es otra cosa. Así que no es humano, murmuró. No son mortales, corrigió suavemente, los semidioses pueden nacer de una variedad de especies. Ella miró a un lado. Como algunos se han entusiasmado demasiado con las pruebas. Ambos recordaron la fiebre de los semidioses que había empezado hacía no pocos años. De repente, diosas y dioses se dedicaban a embarazar humanos y otras criaturas sin más. La mayoría eran débiles, como los que encontró Hefesto, no más fuertes que el mortal promedio. Quizás una predisposición a ciertos talentos, pero nada manifiestamente sobrehumano. Aunque eso tenía más que ver con la ascendencia que con la debilidad general. Hasta donde él sabía, ninguno de los dioses más poderosos había engendrado hijos. Ni siquiera Aquiles había nacido aún. Sabes bastante sobre esto, sonrió, ¿algo que quieras compartir? Una burla acompañó el movimiento de su mano. Ya tuve el placer de incorporar a un semidios a mis filas. Ellos también difieren de ti en lo mismo. Una mezcla, más que una combinación. Algo nuevo, en lugar de dos. Ella sonrió un poco. Ya sé que Apolo y Atenea te han estado estudiando. Puedo ofrecerte mucha más información, por un precio. Oh, sonrió, ¿y ese sería el precio? A mi discreción. Es tentador, dijo Hefesto lentamente, pero me abstendré por ahora. ¿Podrías enviarme los resultados? Oh, puedo. Pero tendré que pasar por aquí solo, se rió entre dientes. No puedo ponértelo fácil. Además, me interesa comprender mejor a estos semidioses. ¿Sabías que atraen a los monstruos solo por su olor? Parpadeó, mirándola horrorizado. Eso era horrible. Significaba que los humanos normales corrían más peligro que nunca. ¿Qué? Todavía estoy estudiando el alcance completo de esto, pero por lo que he podido deducir, los semidioses permiten que los monstruos se alimenten de energía divina sin implosionar. Su cuerpo excreta este olor de forma natural, como el sudor. Una vez que los monstruos lo captan, se vuelven voraces, convirtiendo su búsqueda sin sentido en una cacería. Se vuelven más fuertes si tienen éxito, murmuró. Un poco, sí. Por eso su madre la dejó a mi cuidado cuando cumplió 12 años, no el año pasado. Creí que la mayoría de los semidioses eran débiles. Una mirada traviesa lo hizo suspirar. Parece que ha nacido la primera oleada de auténticos semidioses. Si se parecían en algo a los recuerdos de Emilia, entonces eran unos locos superpoderosos a punto de explotar. Hoy ha sido un día bastante informativo, murmuró. Hécate se rió entre dientes, su cabello rebotando por la alegría que mostraban sus ojos. No te preocupes. Tu divinidad es diferente. Los semidioses están diluidos, en cierto sentido. Tú no. El aroma que ofreces es único. Aunque y si quieres estar seguro. Él sonrió, haciendo una reverencia. Hasta la próxima, mi señora. Si necesita mi ayuda, solo llámeme. Oh, lo haré. Manejaste la quimera de maravilla. Recordó ese día. Una auténtica quimera había nacido hacía un par de años y aterrorizaba las tierras a las afueras de la isla de Hécate. Él había matado a la bestia a petición suya, usando una lanza especial que ella había encantado para mantener el cadáver cerca. Un encantamiento que consiguió memorizar gracias a dicho encuentro. Sin embargo, no pudo evitar preguntar mientras la miraba fijamente y levantó la mano para evitar que moviera los dedos durante el mensaje. ¿Circe? Preguntó, ¿qué ha sido de ella? La naturaleza jovial se volvió fría instantáneamente, su tono más profesional, clínico. Aún estamos en proceso. Muchos de mis aprendices debaten su papel en la violación de nuestras leyes, y sus partidarios se muestran reticentes.
Como diosa, goza de protecciones que mis aprendices mortales no tienen. Ha sido una red intrincada, murmuró, aunque todavía me beneficia. Él encontró la forma en que sus ojos se entrecerraban juguetonamente fascinante, sonriendo con ella mientras ella se encogía de hombros con impotencia. Sus seguidores no son conscientes de que se están rebelando con esta estratagema. Ya he atrapado a su señora hace mucho tiempo. La desterraré, en realidad. He encontrado una isla adecuada para ella y sus secuaces. Ahora, solo es cuestión de asegurarme de saber exactamente quiénes están siendo desterrados y cuántos. Lleva mucho más tiempo del que quisiera. A Hefesto le pareció completamente etérea, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Sin embargo, sabía que había dolor. Que su relación deteriorada con Circe la estaba carcomiendo. Aún así, en última instancia, no era asunto suyo, pero eso no significaba que no pudiera brindarle un respiro. Ya lo sé. ¿Te gustaría que te traiga más vino de Dioniso cuando llegue? El hombre no dejaba de lanzarle sus bebidas como si Hefesto fuera un borracho. Sin embargo, los barriles que le sobraban eran excelentes objetos de comercio. Oh, una idea bastante intrigante. ¿Acaso el joven dios intenta emborracharme? Él sonrió con tristeza, encogiéndose de hombros con la misma impotencia. Hécate soltó una risita superficial y gutural, y el aire se desvaneció. Miró a su alrededor. Debería irse a casa, la verdad. Pero, no pudo contenerse. Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. En cuestión de segundos, volvió a su realidad interior, sonriendo ante la visión. Seguía cambiando. Parecía más una sabana, con zonas de bosques densos y frondosos, dispersas entre llanuras abiertas llenas de espadas. Se giró, sonriendo con sorna a la montaña a lo lejos. El mundo cambió y ella estaba dentro del volcán. Carecía de materiales. Solo un yunque rodeado de lava fundida. Pero no importaba, esta no era una forja normal ni mucho menos. Esta era su autoridad plasmada, su divinidad representada en su mármol de realidad. Resultó ser la mayor forja, una de la mente. Podía conjurar cualquier cosa que quisiera aquí, en concepto, y luego construirla en la realidad. Algunas de sus creaciones más extravagantes requerían materiales que simplemente no tenía, gracias a su esfera de realidad. Cualquier material necesario para crear la casi incontable cantidad de nobles fantasmas estaba presente en este mundo. En teoría, podría forzar la realidad, pero descubrió que tenían una vida media. Ese era el principal problema de la adamantita negra. Era fuerte, duradera y capaz, pero las ínfimas imperfecciones en el trazado de sus materiales la hacían perder toda su potencia. Fue realmente minúsculo. Si fuera un porcentaje, sería menos del 0,01%. En realidad, incluso si hubiera encontrado adamantita auténtica en la realidad, habría resultado igual. Sin embargo, esa diferencia de menos del 1% lo atormentaba, haciéndole creer que no era suficiente. Así que volvió a empezar, dominando los materiales que tenía a mano y que sabía que podía adquirir para crear prótesis completamente nuevas. Lo que antes había sido un reemplazo rápido se había convertido en un proyecto que llevaba años en desarrollo. Aún así, su esfera de realidad le permitía crear y recrear eficazmente y en tiempo récord una y otra vez sus creaciones originales. Seguía añadiendo a la memoria las habilidades y métodos de creación de todos sus nobles fantasmas, un proceso que le llevó más tiempo del esperado. Aún así, mantuvo sus beneficios, su sonrisa creció mientras miraba su nuevo proyecto. Sobre el yunque flotaban dos piernas blancas y fantasmales, entrelazadas con metal negro. Sintió el aire vibrar a su lado. Styx parpadeó mientras miraba a su alrededor. ¿De nuevo aquí?, preguntó. Lo soy. Quiero definir mi visión de esto antes de intentar crearlo. Él perdió su sonrisa cuando ella le dirigió una mirada crítica. ¿Qué? Llevas años diciendo eso. Las piernas están bastante bien, ¿no? Planeo asegurarme de que sean lo mejor que pueda, dijo Hefesto. Hasta que tenga esa garantía, el MK2 sigue en planificación. Ella puso los ojos en blanco. Entonces deja de distraerte con diferentes proyectos, ¿eh? Apartó la mirada, sin querer admitir que ella pudiera tener razón. Sus extremidades actuales estaban recién reparadas, así que no había ninguna preocupación inmediata, pero con los años, su fuerza no ha hecho más que aumentar, y con ella, la inestabilidad de sus piernas. Se agotaron más rápido de lo que hubiera deseado, pero funcionaron para lo que necesitaba.
Aún así, la nueva edición estaría mejor equipada para manejar la fluctuación de energía. Frunció el ceño. Sus piernas ya mostraban signos de agrietamiento. Suspiró, extendiendo la mano hacia... Oh, simplemente construye esa maldita cosa. Saltó, mirando a Styx. Sus ojos brillaban, mirándolo fijamente. Con el tiempo, construirás mejores, y odias los actuales. Simplemente reemplázalos y soluciona el problema cuando surja. De verdad, tienes tiempo, eres inmortal. Parpadeó y se frotó la mandíbula. Tenía razón. Tal vez les toque pasar una verdadera prueba. Se volvió hacia Styx. ¿Los demás están libres? Styx simplemente se alejó y desapareció fuera de su pequeña hija. Podía sentirlos a los 5 y con eso, se fue. Despertó en la realidad, corriendo a su casa. Su ritmo frenético hizo que las ninfas buscaran en Google y los espíritus del bosque suspiraran. Parecía que estaba de nuevo en acción. En instantes, estaba en su puerta, casi arrancándola de las bisagras. Recogía minerales en sus manos, incluso algunas herramientas portátiles que había fabricado, y se preparaba para regresar a su esfera de realidad con ellas. Esta vez, de lleno. No una simple proyección de conciencia, sino un despliegue genuino y completo. Aunque hubo un pequeño problema con eso. Colocó cada mineral en el suelo de su casa, dejando las herramientas a un lado, listas para usar. Respiró hondo y las cuchillas aparecieron a su alrededor. Se estremecieron al hundirse en el suelo de madera, pero no la perforaron. En cambio, donde se insertaron, comenzaron a extenderse líneas azules, muy similares a los circuitos de su antiguo cuerpo. Abrió los ojos y el brillo dorado era casi abrasador al mirarlo. Soy el hueso de mi espada. El mundo se estremeció. Hefesto perdió el sentido, apretando los dientes en señal de concentración. Era como un toro rabioso, intentando frenéticamente soltarse de sus garras. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las grietas de su cuerpo brillaron. Lo que una vez fue carmesí ahora brillaba con un azul intenso y etéreo. La grieta se astilló en su corazón, y el azul brilló aún más. He creado más de 1000 espadas. La voz se le atascó en la garganta, la capacidad de articular palabras se le retorció, se le atascó de forma irregular. Tuvo un último intento de liberarse de su agarre, pero en cambio, recuperó el control. Su divinidad surgió aquí, forzando brutamente los métodos de su esfera de realidad. La luz explotó, y engranajes y fuego brotaron de ella. Cuando abrió los ojos, estaba allí, de pleno. En su mundo una vez más. La fisicalidad de su realidad era más nítida que cualquier vagabundeo de sus pensamientos. La sentía. El viento y la arena. El cielo y el calor. Si en su mente era ingrávido, aquí había resistencia y fuerza. Sin embargo, estaba incompleto. Las palabras que le salían a Emilia con tanta facilidad se le atascaban en la garganta. Pero sabía por qué. Podía verlo en su mundo, en su propio estado incompleto. Bosques y desiertos, sábanas entre ambos. Atribuía a su naturaleza divina el poder usar esta esfera de realidad tal como era, la cual había recibido la experiencia generada por Emilia. Recordó un recuerdo sórdido, una época en la que Archer había quedado reducido a una simple tarjeta de clase para que alguien la instalara. Sonrió, las palabras llegarían con el tiempo, algún día. Bienvenido de nuevo. Styx estaba allí, ataviada con su habitual toga gris. Su cabello ondeaba tras ella. Su río brillaba con los mismos colores que el cielo nocturno. ¿Necesitar ayuda? Los orcos a sus pies brillaron al ser elevados por la divinidad de Styx. Ella lo siguió, mirando fijamente su espalda. «¿Es tan interesante?», murmuró, con una sonrisa burlancia. «Estoy feliz de que finalmente te estés quitando esas horribles piernas». «¿Qué tienen de horrible? Hefesto, ¿se clavan en tus extremidades, o en lo que queda de ellas?» «Están diseñados para eso», dijo. El metal le rozaba la piel, aunque entendía por qué la piel ligeramente enrojecida podía doler a otros. No estaba seguro de dónde había sacado la idea de que sus nuevas extremidades serían mejores en ese aspecto. Después de eso, avanzaron en silencio, aunque no fue un viaje largo. Allí tenía la libertad de moverse como los centauros, curvando el espacio al caminar. Alcanzó la base de la montaña en un instante. Atravesó el arco que se había colocado dentro del volcán y emergió en su verdadera forja. Todo el espacio albergaba innumerables herramientas y martillos, tanto mundanos como mecánicos. Todas las herramientas utilizadas para crear su armería a lo largo de su historia se exhibían aquí.
Solo a sus ojos lo veía. Para gente como Styx y los demás, parecía estéril, salvo por el yunque negro en el centro. El espacio se doblaba y giraba según sus necesidades. Cambiando a lo que necesitaba según sus necesidades. Como broma personal, la máquina de algodón de azúcar estaba cerca de la entrada de su hija. Todavía reía entre dientes ante la peculiar expresión que Styx y los demás la miraban, preguntándose para qué servía. Al parecer, pensaron que era una fundición. Fue divertidísimo. Están todos aquí. Creo que es la primera vez que utilizan nuestros ríos en su proceso. Así que no me decepciones, se rió entre dientes. Ella sonrió, mirándolo. ¿Qué? Preguntó. Nada, niña, sé cómo eras. Ella se alejó con un destello y Hefesto avanzó pesadamente. Ella no cuestionó por qué la quería fuera de allí, pues, después de todo, la creación de sus nuevas extremidades requería una herramienta que era la más poderosa que podía conjurar. Una herramienta divina. Un martillo divino. Su símbolo de poder. Lo había atormentado durante meses, pensando qué haría y cómo. ¿Qué recursos tenía a su disposición? ¿Qué materiales? Hiciera lo que hiciera, la herramienta resultante no estaría preparada para manejar las fluctuaciones de su poder. Algunos se estremecieron, otros se astiraron, y los pocos que quedaban frágiles. El adamantium era fuerte, pero restringía el flujo de su poder. Lo atormentó durante meses, hasta que la inspiración lo golpeó y encontró la respuesta. Por eso la envió lejos. Ella nunca lo entendería. Después de todo, ¿no era él el hueso de su espada? El martillo, de un gris metálico, yacía sobre el yunque. Un brillo metálico cubría el hermoso martillo artesanal. La cabeza era plana y se extendía hacia un lomo con forma de pica. Era un martillo delgado, engañoso por su fuerza. Sin embargo, al sostenerlo en sus manos, brillaba con un azul intenso mientras cada gramo de su poder fluía fluidamente en él. Debería, después de todo, pues el martillo se había hecho con sus propios huesos. El martillo entero se transmutó de su pierna izquierda, se deformó en una sustancia metálica y se transformó en este mismo martillo. Invocar su esfera de realidad en su miembro amputado fue una tarea más difícil de lo que creía, pero ya estaba lista. La sujetó con firmeza, el metal en sus manos. El hueso que constituía el núcleo de su herramienta divina estaba envuelto en una lámina de metal. Las propiedades se adaptaban en tiempo real a sus necesidades, la forma en constante evolución. Sabía que ella no entendería por qué lo necesitaba. Por qué necesitaba renunciar a cualquier ejemplo de su debilidad pasada. Sin embargo, en este martillo residía la capacidad de superar cualquier limitación en sus herramientas. Sonrió, mientras el martillo cambiaba de cabeza y anchura para adaptarse a casi cualquier tarea. Un martillo, un ojo de martillo y por supuesto, un cincel. El cincel carmesí que había sido clavado en Felegeteón se había formado dentro de su nuevo símbolo de poder. Su capacidad de quemar la divinidad en cualquier sustancia era una bendición para su artesanía. No contribuía mucho a aumentar su potencia. Más bien, el martillo enfundaba el cincel en lugar de integrarlo. Respiró hondo y su concentración se agudizó. El pasado no tenía cabida allí, ni el futuro, solo el presente. A su derecha, un gran crisol brillaba. Apuntó con la mano, un torrente de llamas rugiendo hacia el horno, contenido en su interior por su divinidad. Colocó el metal en el crisol, separándolo en pedazos iguales. Extrajo cada pieza, martilleándola para alargarla con cada golpe. Cada golpe resonaba en su mundo. No necesitaba preocuparse por el tiempo ni el calor, pues podía mantenerlo gracias a sus propias habilidades. Tomó una lámina de metal endurecido, la colocó en medio de su aleación de adamantita blanca y con unos cuantos golpes, se partió por la mitad. Repitió lo mismo con cada mitad, hasta que obtuvo un pequeño trozo rectangular. El resto se colocó en el crisol para mantener la temperatura. La primera capa era circular. El martillo dio paso al cincel carmesí, cuya punta humeaba al crear surcos en el metal con cuidado. Siguió su instinto, sus manos moviéndose en sincronía con su divinidad. Las lagunas en su conocimiento aún eran evidentes, pero se llenarían con el tiempo. El primero de los ríos se llamaba Cocito. La mujer corpulenta, de semblante frío, fluía junto con su río desde el este. La montaña se estremeció, y se formó una abertura al fluir, rodeando su yunque. Sus aguas de lamentaciones fluían desde su pierna, subían por su espalda y cruzaban su brazo. Al fluir, recogían fragmentos de su divinidad, cristalizándola al fluir por los surcos.
Lo que una vez fueron meros sigilos de poder, amplificados aún más, cristalizaron en un estado indestructible, al menos no por su poder. Las figuras grandes se hicieron así. Cada componente, desde la pierna hasta el pie, siguió esta metodología. A diferencia de su serie anterior, decidió aumentar la resistencia esta vez, por lo que necesitaba el siguiente río. En el norte, fluía el río Estigia. Cada pieza se calentó a la temperatura más alta que pudo alcanzar. Los metales mortales se vaporizarían con este calor, y aún así él seguía ascendiendo. Styx apartó la mirada. Las llamas se tornaron de un azul abrasador con un matiz blanco. El cuerpo de Festo sudaba por el esfuerzo máximo. Su río se iluminó como el cielo nocturno, brillando con innumerables partículas de poder. Se arrodilló desde el yunque, con un banco de trabajo reluciendo a su lado. Sumergió el primer metal con unas tenazas en las que su martillo se transformó. Styx se estremeció un poco. La sensación de calor era extrañamente placentera. El metal se templó y el blanco cegador se transformó en gris acero. Sus ojos brillaron, sonriendo ante las propiedades del metal. Tal como lo esperaba. La estructura cristalina también se mejoró, aportando mayor flexibilidad en la transferencia de poder, aunque no era perfecta. Para el tratamiento térmico, un segundo río se unió a la lucha. Felegeteón fluyó hacia él, sus llamas de un azul similar al suyo. Le entregó cada pieza templada, y el calor de su poder combinado las devolvió a su estado maleable. Sin embargo, se dejó enfriar. Felegeteón absorbió el calor, transfiriéndolo de vuelta a su río, disipándose lentamente para tratar aún más el metal. Esto se repitió varias veces, calentando y martillando cada pieza según fuera necesario. Aún así, las impurezas persistían. Se eliminaron la Estigia y el Felegiteón, dejando el último de los dos ríos, el Aqueronte y el Lete. Ella aún no aparecía ante él, pero su río era todo lo que realmente necesitaba. Con Acheron, pudo aislar las impurezas que aún quedaban en cada pieza de su nueva creación, así como ella absorbería los arrepentimientos más profundos de quienes se bañaban en su río. No era perfecto, pero serviría. Era como una reacción química burbujeando en la superficie de cada pieza metálica. Un estallido de llamas y un paño seco, y estaban listos para el paso final. Un chapuzón en el río Leteo. El leteo se diferenciaba de cada río en que lo que invocaba era menos un fortalecimiento y más un olvido. Alteración. La capacidad de añadir efectos a objetos que antes no los tenían. Escucha, su voz resonó, haciendo eco de su divinidad para añadir flexibilidad a lo que antes era rígido, transferencia a lo que antes era inexpugnable. El refuerzo fue el último punto, su divinidad llenó los huecos que aún no podía alcanzar y fortaleció el metal hasta su máximo potencial. Impulsó su divinidad hasta el límite en esta ocasión. Una vez que alcanzó su punto máximo, la sumergió en el río. Lo cierto era que en teoría, el refuerzo y la alteración no tenían límite de tiempo. Aunque, como todo lo relacionado con la magia y la ciencia, esto tenía menos que ver con una regla inamovible que con las circunstancias previsibles. Las interrupciones del objeto podían romper el refuerzo y la alteración. La magia que disipaba encantamientos y otros efectos similares también lo afectaba. No todos, pero sí suficientes. Así que lo hizo olvidar. Lo hizo olvidar que alguna vez existió un estado original. Si Estigia era un endurecimiento del metal, Leteo era una permeabilidad de los encantamientos. Con ella, ni la disipación más poderosa podía destruir su magia, pues no había un original que invocar. En teoría, este objeto era así y solo así, y las disipaciones serían inútiles. O eso o se convertiría en polvo, quién sabe. Suspiró, quitándose el quitón que llevaba puesto sobre su piel sofocante. Aún sentía que podría aguantar 12 asaltos con Heracles, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus manos se movían con rapidez, su divinidad trabajando en conjunto, mientras cada pieza encajaba con la otra. Hilos de magia pura cobraban vida mientras cada runa, al trabajar sobre los objetos, funcionaba a la perfección. Se sentó en el yunque, quitándose la pierna izquierda. No hubo mueca alguna al separarse el metal de la carne. Al igual que su diseño anterior, su nueva extremidad se abrió en la boca de la prótesis, y los hilos de magia se conectaron con cada nervio. Las entrañas del metal se suavizaron ligeramente, cerrándose discretamente para fluir fluidamente de la piel a la pierna. La derecha recibió el mismo trato, y cuando se puso de pie sobre sus propios pies, se sintió orgulloso. El color era un poco chillón, sin duda, pero siempre se podía pintar encima.
Podía sentir la mínima diferencia en su movimiento y respuesta. Era igual de sensible, pero el metal se movía con fluidez, y los engranajes internos ayudaban a reducir la tensión. Lo que antes eran solo engranajes planos se había sustituido por un diseño helicoidal. Un cambio pequeño, al fin y al cabo, pero que inducía menos tensión. Los encantamientos y el metal también fueron diseñados para resistir grandes impactos y calor. Y lo que es más importante, las rejillas de ventilación. Su divinidad ambiental fluyó con fuerza hacia sus piernas, por un momento se calentaron, antes de que la parte posterior y los costados de las pantorrillas ventilaran el calor con una ráfaga de un mecanismo, el sistema de ventilación se ensanchó y expulsó directamente un torrente de llamas. Había logrado inducir una variante mecánica de la explosión de Mara. No era perfecta, pero esto aumentaría su movilidad con la técnica. En lugar de impulsarse con el pie, pudo inducir movimientos más naturales al usar la explosión de Mara. En resumen, fue lo que se llamaría un éxito. Salió del volcán, sonriendo al grupo de mujeres que... ¿Es esa mi vieja pierna?, murmuró Hefesto. Felegeteón sonrió, abrazando la extremidad con una extraña mirada distante. Su pecho latía con un púrpura intenso mientras se aferraba a la extremidad con más fuerza. Ella está absorbiendo el dolor que tiene, murmuró Acheron con disgusto, un proceso que desearía que hiciera en otro lugar. Hefesto parpadeó y su expresión se diluyó en una de desprecio mal disimulado. Bien, murmuró. Les dio la mejor sonrisa que pudo, asintiendo con la cabeza a cada uno. Gracias de verdad por tu ayuda. Haré arreglos contigo para que participes en futuros proyectos. Bueno, ese es nuestro pago por nuestra estadía aquí, murmura Coquitus. Lete seguía invisible, escondida en su río. Styx solo asintió, con esa extraña y pequeña sonrisa en el rostro. El río llameante seguía siendo extraño y Acheron volvió a llorar por su lamentable yo. Saludó con la mano. Fue como liberar tensión con un suspiro, su esfera de realidad revoloteando. Ahí estás. Se giró con una espada en la mano. Esta golpeó con fuerza contra un caduceo. Hermes hizo una mueca, sacudiendo la mano mientras Hephaestus bajaba sus armas. Está bien, en cierto modo me lo merecía. ¿Cómo estás aquí? Hefesto suspiró, estás aquí con un mensaje. Sí, más específicamente, estoy aquí con una citación. ¿Una citación? No he oído nada parecido. Las invocaciones no eran algo que se pudiera pasar por alto. Sin embargo, había desplegado su esfera de realidad al máximo, en lugar de simplemente vagar por ella en su mente. Es bueno saberlo, pensó Hefesto. Sé que no, dijo Hermes con una sonrisa. Donde quiera que ibas, todo estaba completamente bloqueado. Agradece eso, Zeus no tiene paciencia con quienes lo ignoran a propósito. Hermes frunció los labios y miró sus brillantes piernas con una codicia mal disimulada. Bonitas piernas, por cierto, son nuevas. Hefesto miró hacia abajo, notando la mirada casi maníaca que Hermes les dirigió. No voy a hacerte un nuevo par de grebas. Vamos. Murmuró el velocista. Estos sí que tienen estilo. Al menos rediseñémoslos. Págame y lo haré. Hermes se cruzó de brazos. No tuve que pagarle a Esquilros, murmuró. Se marchitó un poco y la mirada como de piedra lo clavó en el lugar. No soy Esquilros. Ya lo veo. Hubo un silencio entre ellos, que él rompió poniendo los ojos en blanco. Bueno, terminemos con esto. Sigo olvidando que no puedes teletransportarte conmigo. Tuve que volver corriendo para buscarte. Agarró al velocista por el hombro y ambos se dispersaron. Moverse con Hermes era diferente. No había ninguna sensación de transición. La sensación de tiempo que existía entre un momento y el siguiente fue borrada por Hermes por completo, tan grande era su impulso. Era lo que hacía que moverse con él fuera casi vomitivo, a pesar de que Hermes protegía su cuerpo con sus dominios. Sin embargo, la eficacia de Hermes era innegable. Pues se encontraba ante el concilio una vez más. Esta era la tercera reunión en los últimos años. Todos eran mucho más altos que él, como siempre. No le veía el sentido, pues la diferencia le parecía más molesta que grandiosa. Se dirigió a su trono y saltó para sentarse en el enorme asiento, como siempre. Todavía era una mirada cómica, aunque la divinidad que excluía libremente ahora garantizaba que nadie se riera. Le hizo un gesto a Atenea, como siempre hacía en estas reuniones. Ella le devolvió el saludo, y su lechuza se estremeció de emoción.
Ifrit se sentó en el hombro de Hefesto, observando a la lechuza con ojos cansados. Demeter sonrió, asintiendo con la cabeza en su dirección. Hades, precisamente, también estaba presente, su yelmo ocultando cualquier expresión de su rostro. Artemisa y Apolo eran como la noche y el día, aunque ambos eran positivos. Apolo brillaba, ofreciéndole la misma sonrisa radiante de siempre. Su piel se había oscurecido, adquiriendo un tono más bronceado. Su cabello seguía siendo del mismo rubio dorado, cayendo sobre sus hombros con los mismos rizos principescos. Artemis tenía la piel más clara, más nórdica en cierto modo. Su cabello era de un castaño rojizo intenso, recogido en una trenza que llevaba sobre el hombro. Su sonrisa podía ser pequeña, pero no era menos genuina que la de su hermano. Ares simplemente lo miró, antes de volver a centrarse en Zeus. En cada encuentro, Zeus saludaba a todos con una sonrisa. Esta vez, sin embargo, y su rostro estaba serio. Lo ocultó con una sonrisa burlona, pero había en él una sensación de preocupación que nunca antes se había visto. «Ya estamos todos aquí, hermano, soportando la tardanza», bromeó Poseidón. «Mis disculpas. Me había involucrado en un nuevo proyecto y perdí la noción del tiempo», dijo Hefesto. Atenea parpadeó. «Sus prótesis son nuevas», afirmó, «y también mejoradas». A nadie más le importó, salvo a Apolo en un sentido médico, por lo que la reunión transcurrió sin más preguntas. Ha habido un acontecimiento. Uno del que no estoy seguro. Como todos sabemos, los reinos bajo nuestros pies han estado temblando, dijo Zeus, y por una vez, no es culpa de Poseidón. Su broma cayó en oídos sordos, por lo que se aclaró la garganta. En fin. La divinidad que he percibido alberga un poder inmenso. Planeo investigar los detalles e informar. Hermes parpadeó. Padre, creo que soy el más indicado para eso. Le sonrió a su hijo. Quizás tengas razón. Perdóname, hijo, pero no quiero arriesgarte ni a ti ni a nadie de nuestra familia por una posibilidad. Sonrió, y su arrogancia se derramó por la habitación. Era una mezcla agridulce de palabras despectivas y bien intencionadas. Soy el más fuerte. Será mejor que vaya y garantice la seguridad de todos ustedes. Si necesito ayuda, no dude en llamar. Poseidón suspiró y su ira aumentó. Ya que eres tan fuerte, hermano, ¿por qué convocar esta reunión? Solo revisas esto que tanto te preocupa y lo solucionas de una vez. Él asintió, esta vez a Atenea. Ella se levantó y se colocó en el centro. Querido, preguntó Zeus, ¿por qué eres pequeño? Miró a todos fijamente. Aunque era espantosamente alta para ser humana, tenía la estatura de un mortal, como el mismísimo Hefesto. Incluso con su tamaño relativamente pequeño, su voz resonaba con claridad. Es redundante ser tan grande. Lo encuentro inútil. Eso es todo. Atenea no frunció el ceño, pero algunas partes de su cabello se tornaron rubias por un momento ante la sonrisa presumida de Afrodita. Creo que este es un esfuerzo coordinado. Atenea entrecerró los ojos. Todos la miraban con expresión tensa. Ares se levantó, encogiendo los hombros mientras descendía a la altura de Atenea. He estado husmeando, se quejó, y he encontrado a unos cuantos dioses conspirando, como siempre hacen. Hefesto parpadeó. Era la primera vez, aunque, para ser justos, estaba completamente concentrado en Lemnos y Némesis. Atenea brilló, su figura se astilló cuando un mechón rubio volvió a penetrar en su cabello. Desapareció rápidamente, haciendo parpadear a Hefesto. ¿Qué fue eso?, pensó. Ares, por favor espera a que termine, dijo educadamente. Tardando demasiado, murmuró. Había sangre en su voz, ansias de batalla. Sonrió, mirando a su padre y a los demás. Sus ojos recorrieron la habitación con su sonrisa. Los dioses menores intentan derrocarnos otra vez. Al parecer, creen que esto bastará para dejar el Olimpo libre. Planean atacar pronto. ¿Qué tan pronto?, sonrió Poseidón. Apenas pueden con Zeus, mucho menos con todos nosotros. ¿Apenas? No lo intentes en absoluto, hermano. Hades suspiró, haciendo un gesto para que su sobrino y sobrina continuaran. Los detalles de su plan son relativamente desconocidos, dijo, pero sabemos que planean utilizar la fuente a estas perturbaciones de alguna manera. Sé que ha salido mal, pero parecen confiar en que pueden dirigirlo. Por eso, sonrió Zeus, me voy.
Cuanto más rápido solucionemos esto, más rápido podremos recordarles por qué están allí en primer lugar. Uno pensaría que después de la quinta rebelión habrían terminado con todo, suspiró Demeter. Es una tradición familiar a estas alturas, se rió Hermes. Dicen que extrañan a los titanes, pero ¿quiénes fueron los que nos apoyaron hablando de opresión y libertad? Hefesto suspiró, viendo cómo lo que debería haber sido una reunión importante se reducía a la típica discusión trivial. Le dedicó a Atenea una sonrisa consoladora. Su expresión era inexpresiva, como siempre, pero la lechuza tenía una expresión hinchada y enfadada. Era adorable. Volvió a erizar las plumas, escupiendo el aire. Zeus parecía disfrutarlo todo, como si esta fuera su familia de la que estaba tan orgulloso. Le entristecía un poco lo feliz que estaba Zeus con todo aquello. Por otra parte, pensó Hefesto, estoy mucho mejor. ¿Cómo reaccionaría si Hera lo mirara con amor? No lo sabía con certeza, ni le gustaba la sensación de no saberlo. Se estremeció un poco, sintiendo la estática crecer mientras Zeus se levantaba, su cuerpo comenzó a crepitar con electricidad. Volveré, sonrió. Hermes era pura velocidad, pero Zeus no se quedaba atrás. Podía sentir cómo surcaba los cielos, el viento aullando tras él para llenar el pequeño espacio que dejaba atrás. Todos permanecieron allí sentados unos instantes. Debieron de pasar 10 minutos para que Hera se enderezara, aunque a Hefesto le resultó extraño. Poseidón y Hera intercambiaron una mirada cómplice por un breve instante. Luego, todos empezaron a marcharse. Los dioses mayores, es decir, los demás de su edad, todos concentrados en el centro de la sala del trono. Saltó de su trono, saludando con la cabeza a Hermes, Apolo y Ares, quienes se acercaban. Afortunadamente, todos se habían reducido a su tamaño más humano. Ares se cruzó de brazos, con su cabello oscuro desordenado sobre sus ojos rojo sangre. Sonrió con suficiencia y asintió. Hermano. Apolo los miró, incomodándose ante el extraño silencio. Hermes contenía la risa ante la expresión de enfado de Hera, que permanecía en su trono. Espera, pensó Hefesto. El pensamiento se interrumpió cuando Apolo sonrió. Así que finalmente seguiste mi consejo y te arreglaste las piernas. Le dio una patada a la extremidad metálica y el sonido hueco le hizo fruncir el ceño. Oye, ya hablamos de esto, susurró Apolo, no puedo curar lo que no existe. Te lo dije, no hay cura para ellos. Lo dijo con sencillez, sabiendo ya la verdad. Por suerte, Apolo se calló cuando su hermana lo agarró del pelo. Fue bastante brusca, la verdad, pero eran dioses. Ella se giró hacia él, con la cabeza ligeramente inclinada a su altura. Hefesto. Confío en que todo esté bien. Sí, pero las bestias terrestres con las que me encuentro son cada vez más numerosas. Lo sé, suspiró. Yo misma los he estado cazando en territorio abierto. Ares gruñó y sus nudillos crujieron cuando sus puños se cerraron. Son molestos. Se propagan como cucarachas. La lechuza voló a través de la habitación y aterrizó en el otro hombro de Hefesto. Y Frigg miró hacia otro lado mientras la lechuza le cantaba. Hola de nuevo, murmuró. Hermes parpadeó, temblando levemente mientras Afrodita fluía a su lado. Se miraron mientras Atenea se acercaba. Su gracia era decidida. Sus ojos gris tormenta estaban abiertos de par en par, analizando todo a su alrededor hasta el más mínimo detalle. Inclinó la cabeza, mirando fijamente a Ifrit. Afrodita solo sonrió levemente y asintió a Hefesto. Él no entendía de qué hablaba. Atenea. Hefesto. Ella miró fijamente a su búho. Todavía no tenía nombre. Venir. Frunció el ceño levemente al ver cómo su animal divino se mantenía inmóvil. Sin embargo, su rostro parpadeó cuando Ifrit graznó, batiendo sus alas hacia Atenea. Una extraña comprensión pareció formarse mientras Ifrit descansaba sobre la lanza que ella mantenía lista. Las puntas de su lanza, como las de un abanderado, se convirtieron en el refugio perfecto para el ave en llamas. El pobre búho arrulló tristemente. Sonriendo mientras Hefesto se frotaba la cresta. Es su propia culpa, murmuró Atenea, debe aprender a dar espacio a los demás. El pobre pájaro se desinfló. Es adorable cómo está obsesionado con Ifrit, sonrió Hermes. Sin embargo, Atenea no estuvo a la altura. Al contrario, pareció enojarse aún más. Su obsesión es con todos. Es y extrañamente cariñoso. Eso se quedó corto.
Al principio, había asumido que el búho buscaba y el afecto de Ifrit, incluso romántico. Imagínense su sorpresa cuando, en cambio, el ave era como un extrovertido con esteroides. Durante meses, el pájaro revoloteó a su alrededor, pidiendo cariño y atención. Era la criatura más tercamente adorable que había visto en su vida. Sobre todo cuando se encogió hasta alcanzar un tamaño casi infantil con esos ojos grandes. Había sido un visitante popular entre los niños cuando visitaba a Atenea. Sin embargo, los padres no se entusiasmaron tanto cuando los niños empezaron a cazar búhos en el bosque. Sobre todo Elwin. Pobre muchacho, pensó Hefesto con un suspiro. Afortunadamente, Elwin se había curado. Bueno, casi. Afrodita levantó el brazo y la lechuza se acercó obedientemente. Los ojos de Atenea se abrieron de par en par, y su cabello se tiñó de rubio al ver a su divino animal arrullándose de felicidad ante el afecto de la diosa del amor. «Oh, eres un pájaro hermoso, ¿no?», arrulló. Se giró expectante hacia Ifrit, pero hizo un puchero ante la mirada vacía. Se giró, con una sonrisa soñadora en el rostro y un pequeño lunar en la comisura de la boca. Hefesto, no le voy a decir a Ifrit que haga nada. Ella es su propia ave. Se encogió visiblemente, erizando tanto a Ares como a Hermes. Ares era amenazante, Hermes era, bueno, el ceño fruncido parecía más propio de un adolescente angustiado haciendo pucheros que de una amenaza genuina. Se encogió de hombros. Ifrit no era una mascota a la que solo se le pudiera acariciar. Para colmo de males, Ifrit regresó a su hombro, llegando incluso a encogerse un poco para hundir la cabeza en su cuello. La lechuza, demasiado cariñosa, de Atenea finalmente captó el mensaje y siguió adelante. Odiaba admitir cuánto le dolía el corazón al ver a la lechuza desamparada. Se enfrascó en una breve discusión entre ellos, olvidando la mezquindad del momento. Allí estaban, la generación más joven de los olímpicos. Se deleitó con la conversación, pero no por placer ni disfrute. Era paranoia. Miró a su alrededor por la sala del trono, asegurándose de evitar el contacto visual con el más grande de los marginados de la sala. Era. ¿Por qué seguía allí? Estaba en silencio, sentada en su trono. Su atención estaba en otra parte, pero, seguía allí. Y por cierto, ¿a dónde demonios se fueron los demás? Puede que no fuera una orden formal ni mucho menos, pero Zeus dejó claro que debían permanecer juntos hasta su regreso. Al fin y al cabo, ¿por qué se quedaría la generación más joven en el centro? Hades, Demeter, Poseidón e incluso Hestia no estaban por ningún lado. Hestia al menos tenía una excusa, pero los demás... Apolo, susurró. El dios parpadeó, mirándolo fijamente. Hizo un gesto leve hacia Hera y el espacio a su alrededor se distorsionó ligeramente. ¿Realmente necesitas aprender a hacer esto?, sonrió Apolo. Puedes enseñarme más tarde, murmuró. Al parecer, incluso como dios, su control místico era bastante malo. Recordó cómo Ares intentó enseñarle a bendecir algo. El pobre animal había estallado en pedazos carnosos. Su hermano, por supuesto, murió de risa, literalmente, asfixiándose en su forma humana. Normalmente le habría dicho la verdad, si no fuera por el amor de Ares por su madre. ¿Dónde está todo el mundo? Fue una pregunta que silenció la conversación entre todos. Todos miraron a su alrededor. Una aura opresiva se deslizó por la habitación, y todos se volvieron hacia Hera. ¿Qué significa esto?, preguntó Atenea. Hefesto se giró para mirar las paredes, sus ojos brillaban. Su divinidad nos ha hecho burbujear. Sacó una lanza roja. Ares parpadeó, mirándola fijamente. La arrojó, observando con impotencia cómo atravesaba la burbuja divina. Hephaestus chasqueó la lengua. Esperaba que al estar construida con su propio maná divino, hubiera potenciado las propiedades de Gae de Arc para contrarrestar la divinidad. Al parecer, Hécate tenía más inclinaciones mágicas de las que había supuesto inicialmente. La mirada de Hera era fría, pero había una profunda preocupación en ella. Ares frunció el ceño. Algo le pasó a papá. Ya debería haber regresado. Ares levantó la pierna y golpeó el suelo con el pie. Sus ojos gritaban sangre y guerra, y su propia energía lo devastaba todo a su alrededor. Lo distorsionaba todo. Momentos como este le recordaban a Hefesto porque Ares era el principal ejecutor de Zeus. Atenea era realmente la única diosa que tenía un contraataque contundente contra este poder en particular. Ayúdame. Resonó en la sala del trono y la voz del rey era demasiado evidente. Necesito ayuda.
¿Por qué? Necesito. Sintió que se le helaba la sangre. Se giró de inmediato para irse, pero fue derribado por el impacto. No le hizo daño, fue más bien como si hubiera recibido un fuerte empujón de puro poder telequinético. Nadie irá a ninguna parte, dijo Hera, Zeus ya ha fracasado, necesitamos consolidarnos y prepararnos para lo peor. Él la miró fijamente, con el sonido de su corazón martilleándole en el pecho. Pero papá es Ares, dijo Hera. Sabes que no tiene mucho sentido salvarlo. Cualquiera que sea lo suficientemente fuerte como para hacerle daño ya lo tiene. Los dioses menores se están reuniendo aquí. Parte de su plan, debe serlo, murmuró. Hephaestus se levantó, y salió corriendo. Ella frunció el ceño, acentuándose aún más al ver que su divinidad era repelida por la de él. Tonto, murmuró, eres más débil que Zeus. Hefesto, no hay nada que puedas hacer. Quédate aquí, es una orden. Él se detuvo y se giró para mirarla. Parecía luchar con sus palabras, antes de decidirse por ellas. Cómete un cuervo. Era lo más parecido a joderte que creía que ella entendería. Considerando la forma en que Ares lo miró atónito, debió haber dado en el clavo. Ella parpadeó. ¿Acabas de? ¿Cómo te atreves? Hefesto miró a los demás, frunciendo el ceño al ver cómo permanecían donde estaban. Estaban asustados. Aunque parecían adultos, en realidad eran adolescentes. Bueno, la mayoría. Su padre era el ser más fuerte del panteón griego, o algo así. Escuchar que estaba perdiendo, pidiendo ayuda, debía de conmoverlos profundamente. Aunque ese no era su problema. Tienes la costumbre de abandonar a los demás, dijo Hefesto. Yo me niego a hacer lo mismo. Zeus ha pedido ayuda y yo responderé. Saltó. Antes de que Hera pudiera detenerlo, Ifrit lo envolvió en sus alas y salió disparado. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ante cada argumento que se le ocurría, una pequeña parte de ella se cuestionaba. Como siempre, se desmoronó. La perfección era necesaria en todo momento, especialmente ahora. Se giró hacia Atenea. El cabello de la muchacha era un remolino de rubio y obsidiana. Atenea. No había ninguna expresión en su rostro, pero pareció relajarse ante la distracción y su cabello volvió a teñirse de negro. Los dioses menores están intentando invadir, suspiró. Encuéntralos en la puerta junto con Ares. Atenea asintió y se acercó a saludarlos. La hija de Zeus al menos era lo suficientemente combativa como para comprender que no era el momento de apresurarse a rescatar a su padre, no con algo que requería su atención inmediata. Ella miró fijamente a su hijo, como este no dejaba de retorcerse. Está demasiado cerca de Hefesto, pensó. La irritaba la forma en que ambos se sentían atraídos. Ella era la diosa del matrimonio, pero su presencia ofrecía más que solo lazos románticos. Ni siquiera se daban cuenta aún, pero el vínculo entre ellos se fortaleció. Odiaba esa confianza que existía entre ellos con apenas unas palabras. Especialmente ahora que asomaba la cabeza. Ares intentó dispersarse, siguiendo a su hermano. Ares. Fue una palabra sencilla. Su hijo se volvió hacia ella. Ella mantuvo su fachada, incluso con el corazón roto por esto. Ares amaba a su padre, obligarlo a elegir fue una decisión desgarradora para el niño. Así que ella tomó la decisión por él. Irás al este. Atenea no puede contener a todos los dioses menores sola. Su hijo obediente. Su hijo atormentado. Su hijo conflictuado. Tuvo que mantener la calma ante la forma en que él consideró ir en su contra. Por suerte, cedió. Sus emociones al respecto le importaban poco. Se negó a que el reinado del titán comenzara de nuevo. El recuerdo del vientre de su padre era demasiado horrible para siquiera recordarlo. Zeus nunca lo entendió, siempre tan irritantemente cerca de ellos, siempre intentando sofocar a Hera y a sus hermanos en sus estúpidas emociones. Abriéndoles su corazón, jurándoles que nunca mentiría como lo hacían los titanes. Era un ingenuo. Un ingenuo poderoso. Un ingenuo que había mordido más de lo que podía masticar en su arrogancia. Sin embargo, sus hijos recurrían a ella en busca de orientación. Sus propios miedos eran un espejo de los de ella. Ayuda. Ignoró el grito de auxilio, más débil. La forma en que su voz se estremeció. La forma en que su corazón se volvió contra ella. Necesitaba sentir frío. Porque sabía con certeza que los titanes debían estar detrás de esto. Un resurgimiento final, ¿verdad? Deben serlo.
¿Con Zeus, dónde estaban? Ese era el pensamiento que resonaba en la mente de Zeus. Su familia. La familia que había protegido y salvado. ¿Dónde estaban? Golpe. Un gran puño huesudo lo atravesó de nuevo, socavando su divinidad. Cada golpe era más que un simple golpe físico. Cada punto de contacto lo dejaba completamente sintiéndose débil e inútil. En la costa oriental de lo que con el tiempo se convertiría en la provincia de Catania, en la actual Sicilia, Zeus estaba siendo azotado por un monstruo divino. El rey de los monstruos. El mismísimo Tifón. No hace mucho, era un concepto ridículo. La idea de que los monstruos pudieran ser de naturaleza divina. Había rumores, por supuesto, alguna tontería sobre una serpiente o algo así. Sin embargo, esto era diferente. Era como si Tifón hubiera sido creado específicamente para matar dioses. La única virtud de Zeus era su abrumador poder en comparación con los dioses normales. Sin él, probablemente habría muerto con solo unos pocos golpes. Deberían estar aquí. Golpe. Golpe. 2 golpes más, su cuerpo ensangrentado y débil. La forma de Tifón seguía cambiando, asentándose como la mayoría de los dioses al nacer. Parecía transformarse de un coloso colosal que escupía lava, en una monstruosidad con tentáculos que escupía sangre negra. Las pocas heridas que pudo infligir solo le hicieron sangrar, creando monstruos desde el momento en que su sangre tocaba el suelo o los océanos. En el pozo de su desesperación, Zeus gritó una última vez. «Ayúdame». Nadie respondió, y esa desesperación se convirtió en rabia. Cuando la criatura lo levantó, sus tentáculos aferrándose a sus tendones, le sonrió. Disfrutaba de su dolor. Mientras se preparaba para lo peor, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo su supuesta familia iba a HRK? La criatura lo arrancó de las manos, como un fénix llameante que arañaba las manos de Tifón. Por primera vez, oyó a la bestia gritar de dolor cuando Tifón apartó la mano de las garras abrasadoras. Zeus colgaba flácidamente, mirando con incredulidad el rostro de Festo mientras lo llevaban. «Disculpas por la demora, señor». Lo colocaron en el suelo, sentado contra una superficie rocosa. Y Frigg volaba en círculos alrededor de Tifón, una distracción temporal en el mejor de los casos. Hephaestus colocó su mano sobre el pecho de Zeus y el rey del trueno sintió que podía respirar por primera vez desde que comenzó la lucha. Miró fijamente al dios pelirrojo. No era su hijo ni su hermano. Sintió que recuperaba las fuerzas cuando Hefesto le concedió su divinidad libremente. Era un esfuerzo intentar llenar su fuerza con la suya. Zeus lo sabía. Hefesto sin duda sería un dios poderoso algún día, pero era un océano comparado con un planeta. Lo detuvo, tras haber conseguido lo suficiente para ponerse de pie por sus propios medios. No pudo decir nada, seguía mirando fijamente. Hefesto asintió, dándole la espalda a Zeus. «Descanse, señor». El fuego brotó de las grietas de su piel y se formaron innumerables espadas a su alrededor. «Yo me encargaré de aquí en adelante». La bestia rugió, y el sonido le retumbó el corazón contra el pecho. Hefesto, tranquilo y firme, la miró fijamente. Su figura se asentó, creciendo aún más. Un gigante serpentino, parecido a una lamía. Sin embargo, su torso albergaba la musculatura de un hombre con cabeza de dragón, acompañada de enormes alas dracónicas en la espalda. Carecía de escamas, pero estaba cubierto de lo que parecía roca volcánica. Un segundo más abajo, de las grietas de su cuerpo, brotaban monstruos. Sus ojos se entrecerraron aún más al ver cómo cientos de criaturas surgían ante el desafío de esta bestia. Lo que una vez fue uno se convirtió en muchos. «Vaya mierda», murmuró Hefesto.